vamos a hablar con Mario Pontacuarto. ¿Sabes por qué? Porque se viene la reforma laboral. Y se viene la reforma laboral y lo primero que salta fue lo que pasó en el año 2000. Quizá las condiciones no sean las mismas, y lo hablamos con Mario fuera de cámara, y él decía que no eran exactamente las mismas, porque evidentemente hoy los sindicatos estarían como avalando esta reforma laboral, ¿no? De todas maneras, está bueno porque hay varias líneas para hablar con Mario Pontacuarto. Primero, cómo se compraban y se vendían leyes, cómo se compran y venden voluntades. Vamos a repasar algunos votos, por ejemplo, el de Carrió, el de Stolbizer, de algunos legisladores, cómo votaron en aquel momento y qué están bregando ahora, qué están haciendo ahora. También está José Luis Gioja, y le vamos a preguntar a Pontacuarto cómo fue el voto de José Luis Gioja, porque en aquel momento estaba contrariamente en otra posición a la que hoy tenemos. Pero por eso vamos a hablar con Mario Pontacuarto esta noche. Mario, ¿cómo andás? Buenas noches, muchas gracias por venir, viejo. No, por favor, un gusto. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Sí. Bueno, primero, antes de ir a la ley de reforma laboral, quiero preguntarte algo de la justicia, porque resulta increíble. Vos te presentaste en la justicia con pruebas, digo, te autoincriminaste, digamos. ¿En algún momento tuviste miedo de ir en cana al principio? Yo me autoincriminé en el año 2000, hice la denuncia, me presenté ante el juez, en ese momento era Canicoba Corral. Sí. Y conté realmente cómo había sucedido la maniobra en la cual se pagaron sobornos para sancionar la ley de reforma laboral en la ley 2000. A partir de ese momento, lo que yo esperaba era un proceso judicial, un proceso penal que terminara con un juicio oral y estableciera las condenas. Para mí, que era quien se había autoincriminado y era parte del delito, y para aquellos que armaron la trama de pagar sobornos para sancionar una ley. ¿Pero qué te decidió autoincriminarte? Porque digo, mirá a tu familia, mirá a tu mujer, que tu ex mujer en ese momento estaba con vos cuando estaba la guita ahí, digamos. Sí, fue una decisión de la cual yo ya venía con un fuerte cansancio de tipo moral. Yo no siempre sostengo que fue el error más grande que cometí en mi vida. Yo tenía una militancia política, una carrera administrativa dentro del Senado. Y el tema de la vergüenza ante mis hijos hizo, sobre todo el mayor, que en ese momento tenía 14, hoy tiene 30, Leandro, hizo como que yo reflexionara. Un día me levanté y le expliqué a mi exmujer que estaba muy cansado, que quería tomar la decisión de contar lo que había pasado. Era una decisión muy difícil, porque hasta ese momento nunca nadie en la Argentina había tomado la decisión de contar cómo se había hecho la trama de soborno y aparte decir que vos participaste. Claro. ¿No es cierto? Bueno, y a partir de ese momento y con la compañía de fuerte contención por parte de amigos y de familiares, tomé la decisión y bueno, ese proceso duró muchos años, vos sabés, así que bueno, fue un proceso largo, tedioso y muy, muy cansado. ¿Y están todos libres? Claro, porque insólitamente, después de una causa que comenzó en el 2003, que se elevó a juicio en el año 2010, que el juicio se realizó en el 2013, después de que 3 fiscales, 3 jueces federales, la Sala 1, la Sala 2 de la Cámara Federal, los fiscales de la Sala Federal dijeran que evidentemente que sí había pruebas y que el delito había existido. 3 jueces del Tribunal Federal 1, que fueron los que tomaron la decisión de dejar a todos en libertad y decir que ninguno tuvo la culpa de nada y que estábamos todos absueltos. Doy los nombres: Pons, Larrambevere y el otro juez era Ramírez, y Gordo, porque eran 4. Larrambevere estuvo un periodo enfermo durante ese proceso y el juez Ramírez estuvo a cargo. En una decisión vergonzosa. Ellos tuvieron la oportunidad histórica, y siempre digo yo, la oportunidad histórica de poder haber puesto a través de una sanción, de un fallo ejemplificador, haber cambiado la historia. Está bien, pero digo, la justicia depende mucho de la política. O eso es el claro ejemplo de que la justicia depende de la política. No va a hacer nada la justicia que el poder político de turno no le indique. A mí me da la sensación de que para el político, para los gobiernos de turnos, las decisiones de los jueces son buenas cuando las decisiones que toman son a favor de ellos. Claro. ¿No es cierto? Yo creo que te decía antes de cámara, hoy leía los diarios y leía que bueno, que fue destituido un juez por un camarista Freiler, por enriquecimiento ilícito, etcétera, etcétera, cosa que la justicia ha investigado y que ha comprobado, del cual yo no opino sobre eso. Pero al mismo tiempo decía que ahora van en busca del juez Daniel Rafecas. Ahora yo me hago una pregunta. Cuando hace 1 año y medio atrás tuvieron la posibilidad de tener
hacerle un juicio político al juez federal más corrupto que tuvo la historia argentina, que fue el juez Ollarvide, que usaba anillo de brillante, que comía todas las noches en el alvear, que participaba en los programas de Mirta Grande de smoking. No, le dieron la posibilidad de que renunciara para que el señor Ollarvide hoy cobre una jubilación de privilegio de 100.000 pesos. Claro. Digo, entonces, a ver, no hay nada que se pueda modificar en tanto y en cuanto se tomen las decisiones correctas. Bueno, lo que interesa es sacarlo del lugar, digamos. Si el tipo renuncia, bueno, se lo perdona y se lo retribuye. Y si el tipo no renuncia, se lo hace renunciar, digamos. Sí, por supuesto. No cambia nada la política en eso, digamos. No cambia nada, pero sí cambia. Debería ser un ejemplo. Digamos, si vos tenés un juez que estuvo sospechado de corrupción, como pasó con el caso de Freiler, hacerle un juicio político y un enjuiciamiento y echalo. Está claro. Y si es inocente, no. Pero en este caso, darle la posibilidad de que renuncie y después que cobre una jubilación de privilegio. ¿Están dadas las condiciones para que circule guita en el Congreso de la Nación hoy para comprar la ley de reforma laboral de nuevo o no? Yo creo que son condiciones distintas, totalmente distintas. Yo creo que hace 3 días atrás la pauta de lo que manifestaron los sindicatos frente al ministro de Trabajo, en el cual negociaron con el ministro de Trabajo y limaron algunas asperezas en torno a la ley de flexibilización laboral, hace que el trámite tenga en el Congreso un trámite más tranquilo. Claro. Yo decía a un colega tuyo hace unas semanas atrás, antes de esta declaración de los sindicatos, que el escenario era muy parecido desde el punto de vista de que, bueno, un Senado en minoría por parte del oficialismo y un oficialismo en el cual una oposición, en este caso en el Senado, que tiene mayoría, que podía complicar la vida. Como pasó ya en otras oportunidades, no solo en la ley de reforma laboral, sino en la famosa ley Muchi con Alfonsín. Es que uno no imagina, digamos, a la oposición comiéndose un costo político que en realidad se lo debería comer el gobierno. Pero vamos a repasar un poquito con Miguel, lo vamos a saludar a Miguel y vamos a repasar un poco cómo se votó en ese momento, por lo menos los principales dirigentes políticos que hoy también tienen una buena visualización social. ¿Cómo andas, Miguel? ¿Qué decís? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Claro, vamos a ver cómo votaban en esa época algunos políticos que hoy tienen alguna incidencia en lo que se va a definir. Vamos a empezar a ver los paños, cómo fueron los votos. Mira, ahí tenés la reforma laboral. Nilda Garré, reforma laboral del 24 de febrero del 2000, votó afirmativo, o sea, votó a favor del ajuste y hoy está en un espacio político en el que plantea algo totalmente distinto. Vamos a ir viendo los votos que hubo en esa época, votos que tienen que ver con diputados. El siguiente paño tiene que ver, con la reforma laboral. El voto de Miguel Ángel Pichetto desde el peronismo votó en ese momento negativo. Bueno, hay que ver cuál es la posición de Pichetto en las próximas semanas con esta ley laboral. Vamos a seguir viendo. Tenés Margarita Stolbizer, vos fíjate, Unión Cívica Radical en ese momento estuvo a favor del ajuste. Y Margarita, en la campaña desde hace bastante tiempo, se muestra en contra de las políticas del actual gobierno. O sea, plantea una situación totalmente distinta. Y en este caso se ve mucho la diferencia. Vamos a ver el siguiente. A ver si está Elisa Carrió. Elisa María Avelina Carrió, Unión Cívica Radical, votó en contra. Lilita votó en contra en ese momento y ahora todo el tiempo está planteando que lo mejor que nos puede pasar es la reforma laboral y habla en contra de los trabajadores. Hay que decir que Lilita, Miguel, hay que decir que Lilita pertenecía al mismo espacio político que hoy casi, digamos, la Unión Cívica Radical. En ese momento la Unión Cívica Radical le permitió votar negativamente. En primera instancia se había ido del país, estaba de viaje como siempre Lilita, y después cuando volvió en segunda instancia votó negativamente. Claro, estaba en el mismo espacio, votó de forma negativa y por eso llama mucho la atención la contradicción. Y ahora vamos a ver Gioja. Acá tenés, un video registró la votación en el Senado y eso complica a Gioja, decían en ese momento, aunque dijo que no votó la ley laboral, la imagen lo mostró tocándose la cabeza en un gesto que suelen usar los legisladores para que pase inadvertido. Después, según los registros parlamentarios, José Luis Gioja estuvo entre quienes aprobaron la cuestionada la reforma de la Alianza. Mientras los demás levantaron sus manos, Gioja, ¿qué hizo? Se tocó levemente la cabeza, se acomodó los anteojos y se inclinó para hablar con Eduardo Bauzá. Esto le llamaron el voto de la peinada. Vamos a ver un paño más que tiene que ver... ¿El voto de la peinada le llamaban a la de Gioja? Bueno, le hace así, digamos, y parece como que no quedó registrado. Ahora se lo vamos a preguntar en un ratito a Mario, dale. Bueno, y lo último tiene que ver, Hugo Moyano. Lo que dijo es, cuando se votó la ley Banelco, Gioja votó a favor mientras hacía que se peinaba. Bueno, esto lo conoce mucho Mario Pontacuarto, que estaba en ese lugar y te lo va a contar en detalle. Bueno, ¿cómo fue, Mario, eso? ¿Cómo fue lo de Gioja? No, primero un tema técnico. A ver. En el sistema de las votaciones. Cuando vos en el Senado votabas negativamente, previo o afirmativamente, previo a que se levante la mano, dejabas constancia
previamente a la votación a la mano alzada que votaban negativamente. Por eso en esa sesión se supo claramente quiénes votaron negativamente. Ajá. Los que no lo dijeron es porque votaban afirmativamente. ¿Y Gioja lo dijo o no? No, Gioja no pidió el voto negativo. El bloque socialista votó afirmativamente, salvo el senador Cafiero, el senador Villaverde, y después hubo votos negativos por parte de los senadores Barisat, senador Maya y los senadores Alberto Rodríguez. ¿Y vos sabés quiénes estaban arreglados? ¿Te dijeron quiénes estaban arreglados, quiénes tenían que levantar la mano? Yo lo que intuyo y lo que supe es que, salvo los que votaron negativamente, todos los senadores justicialistas que sancionaron la ley cobraron. Claro. Lo que pasa es que no se pudo comprobar si todos cobraron. Se pudo comprobar aquellos que pasaron aquella noche del 26 de abril por la casa del senador Cantarero, en el cual la justicia, en una investigación muy fuerte, documentó quiénes estaban ahí. ¿Cómo lo documentó? Porque algunos senadores que habían dicho previamente que no habían estado por ahí y que estaban en otro lado, se los detectó a través de los llamados a sus casas en las provincias, en el caso de Constancio y Río Negro, en el caso de Tel, a Jujuy, del teléfono fijo de la casa de Cantarero. Claro, estaba todo servido, digamos, estaban todas las pruebas. Ahora, hay que decirlo, eran 5 millones de dólares, 5 millones de pesos, que era el 1 a 1, sí. Claro. Y que 5 millones de dólares actualizados hoy son casi 100 millones de pesos, ¿no? Sí, eran 5 millones, la plata, el dinero fue en pesos. Claro. En paquetes termotellados, 100.000 pesos, se entregó el dinero. Antes de que explotara todo, digamos. Sí, fue en 2000, ¿no es cierto? En abril del 2000. ¿Qué sentías vos con toda esa guita? ¿Alguna vez habías visto semejante cantidad de plata? ¿Tu mujer qué te decía? No, fue una experiencia, espantosa para mí después, ¿no? Pero a mí se me había planteado como una cuestión de Estado, cuando se hizo esa famosa reunión en la Casa de Gobierno, en la cual participaron los senadores Alacín, Hotel, el senador Genú, yo y el presidente de la Rúa, y después participó el que era el ministro Flamarique, donde es la famosa frase en donde Genú le transmite a De la Rúa que dice el peronismo necesita de otras cosas para sancionar la ley, y De la Rúa le responde eso, arreglan con De Santibáñez, que era el jefe de la CIDE. No era ningún boludo De la Rúa, ¿no? Digamos, lo casó y nomás. Él dijo que arreglen con De Santibáñez, o sea que él no se extendió más sobre el tema. Arreglar con De Santibáñez era pasar por la CIDE. Pasar por la CIDE y retirar el dinero negro que genera la CIDE para la política, en este caso. Era para... ¿Sabés cómo le genera la CIDE a la guita esa o no? La CIDE tiene un presupuesto en la cual no figura en el presupuesto nacional detalladamente las partidas, porque son para investigaciones de inteligencia. Claro, por lo tanto, como gasto reservado. Lo único que figura en el presupuesto de la CIDE son los sueldos del secretario y del subsecretario. Todo lo que son operaciones de la CIDE no figura en absoluto. Entonces es una caja negra de hace muchísimos años. Todos los días nos enteramos de cosas distintas que han pasado a la CIDE. Participaron de situaciones que hoy, el tema Nisman, o se lo acusa del tema Nisman, de todas las operaciones políticas que se hicieron a distintos periodistas, a jueces. Todo eso fue financiado por una caja negra de la cual nadie pide rendición de cuenta. Entonces es mucho más fácil. Y de hecho, todos los titulares de la CIDE fueron medio oscuros, ¿no? Incluyendo el actual y de acá para atrás, casi todo, digamos, ¿no? Por eso, yo manifestaba también hace poco que el actual designó como tesorero de la CIDE al mismo tesorero, Galea, que me abrió la puerta a mí para retirar los 5 millones de pesos. O sea, ahora, actualmente. Sí, actualmente el tesorero de la CIDE es el mismo tesorero que tenía de Santibáñez, el señor Galea, que trabajó en el grupo, un grupo creo que 23, o estuvo trabajando también ahí, pero fue el tesorero de la CIDE. Fue el que dejó la puerta abierta para que Gladys Mota, secretaria de Santibáñez, saque un maletín, una valija y una caja con dinero que me entregaba a mí, para después yo hacer la entrega el 26 de abril al senador Cantarero en su departamento de la calle Posadas. Ese señor es el mismo que hoy está en la CIDE, designado por el señor de Arribas. Mario, muchísimas gracias, viejo. No, muchas gracias por haber venido. Nos vamos a ir al primer corte en ADN. Tenemos 3 minutos de corte. Fue buena la charla. En un ratito volvemos a hablar del ministro de Agroindustria, el nuevo ministro de Agroindustria. Te mostramos las pruebas concretas de cómo fueron las maniobras que ha realizado y cómo ha perjudicado justamente al Estado Nacional. 3 minutos, ya volvemos. Dale. Amor,
siempre buscándole el pelo al gato y la quinta pata al huevo. Por favor, mi amor. ¿Qué tiene que Carrió antes había votado en contra y ahora está a favor? ¿Cómo que tiene contradictorio, tía? ¿Cómo que contradictorio? Y Gioja y la Stolbizer que habían votado a favor y ahora... Son todos contradictorios, entonces. Pero por favor, mi amor, ¿cómo todos contradictorios? Son gente de bien. Lilita porque es una custodia, una fiscal de la República. Ojalá todos fuéramos más Lilita. Limpiate la boca para hablar de Lilita. No, Limpiate la boca para hablar de Lilita. Es la que más falta tiene. ¿Qué es la más- Al Congreso no va nunca, no hay ninguna ¿Y discusión. a qué va a nada. ir? ¿A discutir con todos esos negros de mierda? Ella tiene que estar investigando, mi amor, viendo cuál es la próxima del Déjame escuchar un Ay, poquito, déjame pero escuchar. déjame escuchar. ¿Qué querés escuchar estos negros de mierda? Está Lilita en el...